Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Ahorita mismo vamos a compartir un contenido bastante actual en torno al papel de los medios de comunicación social en el desarrollo del país. Esto es fake news y la posverdad como parte de nuestra área de formación, formación para la soberanía nacional. Sobre este particular, conviene hacer un poquito de historia. Hay una frase que seguramente todos han escuchado bastante. Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Esta frase es de Joseph Goebbels, que no era otro sino el jefe de la propaganda del partido nazi, que ustedes también bastante conocen, el partido que soportaba al régimen de Adolfo Hitler. Este hombre, profundamente convencido de sus ideas, las ideas que propugnaba Adolfo Hitler, se convirtió en la clave para que este partido controlara toda la Alemania de esa época, de la posguerra, Primera Guerra Mundial, y durante toda la Segunda Guerra Mundial. Fue un hombre que de alguna forma sirvió como base propagandística e ideológica. Era el ideólogo de la propaganda nazi. Y él propugnaba cosas como, por ejemplo, convertir al enemigo en uno solo o sus enemigos en uno solo, para justamente concentrar todas los esfuerzos propagandísticos en contra de ese enemigo y hacer que la población alemana se convirtiera en una población con un solo pensamiento. Muchas veces por las buenas, pero la mayoría de las veces por las malas. Este esfuerzo propagandístico es hoy en día muy utilizado por el marketing digital. Ese esfuerzo propagandístico se concentró en lo que se conoce como los 11 principios de la propaganda nazi, que ustedes podrán consultar con amplitud en el material que les compartí. Como les decía, hoy en día existe un dilema, una pequeña dicotomía entre las personas que hacen marketing digital, las personas que sencillamente proponen con sus productos en internet, entre lo que establece la propaganda goebbeliana, por decirlo de alguna manera, y el manifiesto de Claude Lorraine, que en el año 99 estableció ese documento una manera humana, ética, de hacer propaganda o de hacer publicidad o de vender productos en internet. De hecho, en ese mismo año se propone el término web 2.0 y a partir de allí empezó a hablarse de cómo éticamente, cómo de la mejor manera, sin engañar a nadie, debía hacerse la propaganda. Luego, tú puedes ver, cuando analices con profundidad este tema, te puedes dar cuenta cómo, por ejemplo, hoy en día ves en todas las redes sociales muchísimos elementos que nos recuerdan a lo que hacía Goebbels en la Alemania nazi. Todo esto porque estamos en una época que se conoce como la época de la posverdad. Y esto, si te das cuenta, a mí me llamó mucho la atención cuando hacíamos la investigación con respecto a esto, que el post como que le faltaba una letra, ¿no? Como que este no es el prefijo después, post, pero fíjense que no, porque no se trata de algo después de la verdad, no, sino que se trata más bien de ver cómo la verdad de alguna forma se distorsiona o, como dicen los que han estudiado ese tema, cómo se hace que las emociones, que los sentimientos, de alguna forma sustituyan a los hechos cuando se analiza algo. Por eso lo dice aquí Darío Villanueva, el director de la Real Academia Española. Aquella información o aseveración que apela a las emociones, creencias, deseos del público en lugar de los hechos objetivos. Entonces, quienes manejan
el ámbito de la posverdad, el contexto de la posverdad, justamente apelan a sustituir, como acabo de decir, a relegar los hechos objetivos, los hechos, por las emociones de las personas. Esto para crear algún tipo de opinión, algún tipo de corriente de opinión. Y tú sabes bien que es de uso común en las redes sociales. ¿Qué elementos posee la posverdad? Esos elementos son, en principio, la emoción, la manipulación, las medias verdades y algo que nos lleva a la época gebeliana, las mentiras. Tú muy bien sabes que los medios de comunicación social, y meto las redes sociales dentro de los medios de comunicación, sin sacar prensa tradicional, sin sacar radio, sin sacar incluso cine y televisión, manejan estos 4 elementos para de alguna forma influenciar en la opinión pública, influenciar en tu opinión y en mi opinión. Y nos hacen ver cosas que dentro de un hecho lo pueden sacar de contexto y hacernos pensar o hacernos sentir, más que pensar, que algo es cierto o no. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, lo que suele utilizarse en las cadenas noticiosas, por lo menos del actual gobierno, en donde se presenta como un logro algo que es un hecho, pero que es manipulado, una entrega de viviendas, en fin, tantas cosas que se presentan como logros, pero que si tú lo ves en su real contexto no es otra cosa sino sencilla propaganda. En esta época de la posverdad surgen el centro de este tema, que son las fake news, que suelen decirse como que las noticias manipuladas o las noticias falsas, pero los que han estudiado este tema dicen algo que es interesante, y es que no son noticias falsas, son falsas noticias. ¿Por qué dicen ellos eso? Porque las noticias tienen una connotación bien particular. Aquí lo define Grigelmo en el año 97. La noticia es, en estado puro, un acontecimiento sorprendente, estremecedor, paradójico, trascendental y sobre todo reciente. La noticia es algo que no solamente que pasó o que está pasando que incluso en este mismo momento, sino que tiene eso que uno suele llamar la terquedad de la realidad. Algo que tú no puedes, el hecho que tú no puedes como poner en duda de ninguna manera. Eso es una noticia. Entonces las fake news, ¿qué serán? Pues las se presentan justamente como divulgar falsas noticias para provocar justamente desinformación. Nosotros, tú y yo, tenemos el derecho a estar informados veraz y oportunamente. Y las fake news justamente hacen que con información falsa, con falsas noticias, con situaciones que de alguna forma son escandalosas, son sorprendentes o que apelan a nuestra emoción, pues crean un contexto de desinformación que tiene algunas particularidades. Esas particularidades se les conoce como las 8P. Esas 8P son, en principio, producto de un periodismo deficiente. Las fake news generalmente no son producidas por periodistas, porque el que estudia periodismo o comunicación social tiene un código de ética. Y estas personas que trabajan en estos laboratorios de desinformación son justamente estas personas que les pagan por generar falsas noticias. La parodia, el humor negro, siempre también se ha presentado como un elemento importante de las fake news, porque queriendo o sin querer hacen
que las personas piensan o sientan cosas con respecto a una realidad, a una determinada realidad, a un determinado personaje, que posibilita la desinformación. También tiene provocación dentro de sí. La noticia falsa, la noticia engañosa, busca muchas veces, y lo ves, por ejemplo, en el Twitter. Tú ves cómo la gente lanza un tweet para provocar reacciones, y eso a su vez genera el posicionamiento de un tema. Entonces también tiene ese elemento dentro de sí. La pasión, apelando por supuesto a la emoción de las personas, como lo decíamos, dentro del contexto de la posverdad. El partidismo, porque dentro de estas noticias tendenciosas siempre va a tender a algún partido. No estoy hablando de partido político, porque también puede ser que se genere una matriz de opinión para favorecer algún producto o alguna empresa, en fin, o algún movimiento ideológico. Alguien saca provecho de esto. Alguien. Los laboratorios, las personas que son mencionadas, las personas con verdadera o falsa publicidad. Y finalmente, el poder o influencia política que puede alcanzar una persona producto de la desinformación, así como, lo hemos dicho anteriormente, la propaganda. Que la propaganda, llegado a este punto, no es, como muchas veces uno lo puede pensar, algo inocente. Sí, bueno, hay que vender un producto y por supuesto hay que darle propaganda. Publicidad y propaganda suelen ser confundidas, pero propaganda, como viene justamente de esa época de la pre-Segunda Guerra Mundial, cuando se intenta machacar una idea o un conjunto de ideas para obtener un resultado, un rédito, en aquel caso, en aquel momento político, pero en muchos casos hasta económico. ¿Qué daño nos hacen a nosotros las llamadas fake news? Fíjense que el relator especial de la Comisión de Información o de Libertad de Información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el 2018 lanza, establece estas advertencias bien importantes. Estas noticias tendenciosas o estas falsas noticias polarizan a la sociedad. De la polarización siempre hay alguien que sale perdiendo, que son los grupos más vulnerables de esa misma sociedad. Y las élites, por ponerle un nombre, se benefician de esa misma polarización, esa pelea, esa constante pelea. Si ustedes se ponen a ver la historia de nuestro país, la polarización siempre ha sido, o siempre ha estado presente. Y no hablo solamente ahorita este siglo, el siglo pasado e incluso el antepasado. ¿Quién se benefició, por ejemplo, de las guerras civiles del siglo XIX? ¿Quién se beneficiaba de la famosa guanábana de los adecos y los copellanos? ¿Quién se está beneficiando en este momento de la actual polarización? Asuntos para pensar. También habla Lanza que erosiona la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales. Y eso es peligroso, porque las sociedades democráticas tienen en sus medios de comunicación tradicionales importante base, o sea, son un elemento fundamental para que el ciudadano no solamente esté informado, sino que también tenga acceso a la participación. Entonces, cuando se mina la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales, por supuesto, en quién cree uno. Y la duda, que ojo, la duda es el germen del conocimiento. Pero cuando ya la duda pasa de duda a paranoia, entonces muy poco favor le puede hacer el acceso a la información. Y finalmente, estas noticias tendenciosas o estas falsas noticias violentan el derecho de todas las personas a tener información veraz y oportuna. Un derecho que, repito, tienes tú y tengo yo. Y entonces el llamado justamente a no quedarnos con lo que vemos por encimita, sino el llamado es a profundizar en este tema y a profundizar en todos los contenidos que nosotros actualmente estamos consumiendo de las redes sociales principalmente, que es
donde yo sé que la mayoría de nosotros consumimos información. Entonces, ¿qué hacer sobre esto? Es una pregunta interesante, porque si no hablamos de este tema ahorita, quizás muchos de nosotros ni nos pasamos por encima del tema, y es algo que nos afecta profundamente. El llamado entonces es a informarse en primer lugar, tener claro esta información, tener claro que estamos en una, por decirlo, guerra comunicacional, y nosotros estamos en el medio. Nosotros, digo, el ciudadano común, como tú y como yo, que de alguna forma no tenemos un interés en que se divulgue algo o de que se hable de algún tema en específico. También tomar conciencia, no convertirnos en paranoicos, no se trata de eso, pero sí que analicemos eso que nos llega por redes sociales, por televisión, incluso hasta en medios de comunicación que uno ni piensa, como el cine. También estamos siendo de alguna forma bombardeados por noticias tendenciosas, falsas noticias, falsos contenidos que tienen un sentido. También se les invita a identificar esas noticias tendenciosas o esas falsas noticias. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos identificarlas y profundizamos en esos temas que se están conversando ahí, en esos contenidos que se están manejando, nunca vamos a salir perdiendo, siempre vamos a salir ganando, porque no solamente conocemos más, sino que estamos más informados. Y al principio de este siglo se hablaba y se decía, se tenía casi como un mantra, que la información es poder. Y qué mejor manera de empoderarnos que estando informados. Y hay que tomar la iniciativa para hacerle frente a esta situación. Se ha visto mucho en medio de esta pandemia cosas que a muchas personas les parecen ridículas, como no sé si te has dado cuenta de una cadena que pasaban por ahí, de una pestaña en una página de la Biblia y cosas así. Eso parecen cosas ridículas, pero muchas veces se busca distraer la atención sobre cosas que sí realmente tienen importancia. Entonces, eso de estar informados, de tomar conciencia y de identificar este tipo de noticias tendenciosas o de falsas noticias, pues nos ayuda a nosotros a, como lo he dicho anteriormente, tener el poder y tomar decisiones correctas con la información correcta. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco bastante. Ojalá te sea útil este material, ojalá te sea útil esta información. A mí me lo fue muchísimo y aprendí muchísimo investigando para esto. Entonces disfruta el trabajo que vas a realizar y espero que te salga bastante bien. Cuídense y me dejan el salón ordenado.